Módulo 3. El vehículo. Para comprender la noción de seguridad del vehículo, es necesario realizar la siguiente clasificación: seguridad activa, seguridad pasiva y seguridad preventiva. Seguridad activa. Este tipo de seguridad aspira a evitar el máximo de accidentes. La seguridad activa comprende todas las soluciones que garanticen una frenada estable y potente, buenas recuperaciones y un comportamiento previsible que nos permita superar las posibles situaciones críticas. Comprende sistema de suspensión, sistema de frenos, sistema de direcciones y neumáticos. Sistema de suspensión. La suspensión tiene un labor muy relevante en la seguridad activa. Da comodidad al vehículo, disminuye la transmisión de irregularidades del terreno al habitáculo y favorece el agarre del automóvil al suelo y, por lo tanto, su estabilidad. Los amortiguadores son los mecanismos que proporcionan seguridad y confort durante la conducción, aportando estabilidad al vehículo. Ante el mal estado de los amortiguadores, la distancia de frenado aumenta y se vuelve más inestable. Los neumáticos se desgastan mucho antes e inducen a la disminución del agarre. Esto aumenta el riesgo del efecto planeo sobre el agua. El nivel de confort de los ocupantes se ve reducido por las sacudidas durante la conducción. Se deterioran algunos de los elementos de los sistemas de suspensión y dirección del vehículo. Se acentúa la inestabilidad de la dirección y la dificultad de controlar el vehículo en las curvas. Sistema para comprobar el estado de los amortiguadores. El desgaste de los amortiguadores es difícil de detectar, debido a que los conductores se habitúan, de forma progresiva, a las deficiencias del sistema del auto. Una primera mirada solo permite establecer si los mismos presentan pérdida de aceite. Lo primero que se debe controlar es la estabilidad del automóvil. La tendencia del automóvil a salirse de la vía mientras se encuentra en circulación indica que los amortiguadores traseros se encuentran en mal estado. Si el automóvil tiene dificultad para girar en las curvas, puede ser una consecuencia del mal estado de los amortiguadores delanteros. Con el motor en marcha, girar la dirección entera hacia la izquierda y mover el vehículo hacia adelante a poca velocidad. Frenar de golpe y mirar el capot. El lado izquierdo debe bajar, subir y en la siguiente bajada, detenerse el movimiento. Luego dar marcha hacia atrás y frenar. La parte trasera derecha debe bajar, subir y en la siguiente bajada, detenerse el movimiento. Luego cambiar la dirección hacia el otro lado y repetir los pasos 1 y 2 para comprobar los otros dos amortiguadores. Sistema de frenos. El freno es el mecanismo encargado de aminorar la marcha del vehículo o detenerlo mediante el rozamiento o fricción del tambor o disco con las pastillas. Los frenos se clasifican según el sistema de accionamiento: mecánico, neumático, hidráulico, eléctrico. Los sistemas más empleados en automóviles de uso particular son el mecánico y el hidráulico. Los frenos pueden ser de tambor o de disco, aunque algunos fabricantes combinan ambos montando los frenos de disco en las ruedas delanteras y los de tambor en las traseras. La fuerza de frenado debe asegurar una rápida detención de las ruedas, pero sin llegar a bloquearlas. Consejos para el correcto mantenimiento de los frenos. El nivel del líquido de frenos debe mantenerse dentro de los límites establecidos y por ello, se debe revisar de forma periódica y o sustituirlo según las recomendaciones del fabricante. Se recomienda realizar una revisión completa del sistema de frenos una vez al año o cada 20.000 kilómetros. En esa revisión, se debe verificar el estado de la bomba de freno y los bombines de rueda, que no presentan síntomas de agarrotamiento ni fugas de líquido, el desgaste de las pastillas de freno, los tambores y los discos, la presión del sistema y el servofreno. Es recomendable que se compruebe la eficacia del freno de estacionamiento, freno de mano. Las pastillas de freno tienen una duración media de 40.000 a 50.000 kilómetros.
Aunque el freno no se utilice demasiado, las pastillas no deben estar en uso durante más de 90.000 kilómetros, ya que acaban cristalizándose y pierden capacidad de frenado. Cuando se controlan las pastillas, se suele mirar solo el lado más fácil, el de afuera. Sin embargo, la pastilla que se gasta antes, por regla general, es la interior. ABS, Sistema Antibloqueo de Ruedas. El freno ABS optimiza la frenada y garantiza la gobernabilidad de la dirección en condiciones críticas. El ABS nos permite controlar y maniobrar el automóvil durante el frenado, incluso en curva, controlar la estabilidad durante el frenado y aprovechar los espacios de frenado. Al conducir por una vía en malas condiciones o con neumáticos que no se encuentran en el estado adecuado, es necesario mantener mayores precauciones. ¿Qué puede ocurrir si nos encontramos frente a una situación no esperada, como puede ser una frenada de emergencia o mala adherencia del neumático? Difícilmente se pueda controlar el vehículo con las ruedas bloqueadas, el consiguiente alargamiento de la frenada y la posible pérdida de maniobra. Esto puede ocurrir porque las ruedas patinan durante la frenada y el neumático no puede controlar las fuerzas que actúan sobre él. Sistema de dirección. La dirección orienta las ruedas a voluntad del conductor, con precisión y suavidad, e influye directamente en la estabilidad del vehículo. Si la dirección es asistida, el esfuerzo sobre el volante se reduce considerablemente a través de un sistema hidráulico que realiza la mayor parte del trabajo necesario para girar la dirección. También estos sistemas de dirección pretenden asegurar el perfecto control del vehículo, incluso en condiciones límite. El sistema hidráulico se calibra para que los conductores sientan un alto grado de adherencia de los neumáticos con la carretera, permitiendo de esta manera un grado de seguridad muy alto. Consejos para el correcto mantenimiento de la dirección. Revisar de forma periódica todos los elementos de su sistema. En la barra de dirección, los elementos que más se desgastan son los extremos de dirección y la cremallera. En la columna de dirección, revisar el piñón de dirección. En el sistema hidráulico para direcciones asistidas, debemos comprobar que la presión de la bomba es la correcta y que no se produzcan fugas en el circuito. Verificar con el vehículo en marcha que los elementos de la dirección, ya sea mecánica o asistida, funcionen correctamente. Ajustar la alineación de la dirección y equilibrar los neumáticos si fuese necesario. La falta de lubricante, mala presión o desgaste excesivo de los neumáticos, el mal estado de los amortiguadores o el desgaste de los propios mecanismos de dirección son elementos que perjudican seriamente a la dirección del vehículo. Si la dirección se vuelve dura, inestable o si hace ruidos extraños, lo mejor es acudir al taller y pedir una revisión completa antes de que los daños sean mayores. En el manual de su vehículo también vendrán las recomendaciones para el mantenimiento del sistema de dirección. Neumáticos. Los neumáticos, como elementos básicos en la seguridad activa de los automóviles, deben desarrollar y garantizar las máximas prestaciones posibles. Las ruedas son el último eslabón de transmisión de movimiento en el vehículo y su punto de apoyo en el suelo. El neumático es un elemento de seguridad fundamental en nuestro vehículo. Su estado influye decisivamente sobre el comportamiento del automóvil. Presión y estado del dibujo son factores a tener en cuenta para controlar la absoluta garantía de que el neumático cumple correctamente sus funciones. Profundidad del dibujo. La profundidad del dibujo debe tener como mínimo 1,6 milímetros, aunque es más conveniente no bajar de los 2 milímetros. Una profundidad inferior compromete el agarre y, sobre pavimento mojado, puede producir aquaplaning. Para comprobar el estado del neumático de forma casera, solo se debe colocar una moneda de un peso argentino, en el fondo del canal de drenaje, y si se ve completamente el círculo dorado de la misma, se debe acudir a un taller a cambiar las gomas. Tampoco se debe olvidar la inspección visual de los costados del neumático, cortes, trozos de goma levantados o abultamientos laterales que indican la rotura de las capas interiores
y que nos ponen sobre aviso de cara a la seguridad. Presión. Para conocer la presión correcta de los neumáticos de un vehículo, basta con asistir a una estación de servicio. Cabe recordar que cada vehículo usa una presión determinada en el neumático. El manual de uso del vehículo nos ofrecerá el máximo y el mínimo a poner. Se recomienda controlar la presión a menudo, para que ningún susto o imprevisto pueda suceder en carretera. También influye el peso de la carga que soporte nuestro vehículo. Si un automóvil es incapaz de mantener una línea recta o se desvía al frenar, puede ser debido a que las ruedas delanteras llevan una presión demasiado baja. Por otro lado, si la parte trasera del automóvil realiza movimientos extraños en las curvas, es posible que los neumáticos traseros estén desgastados o con una presión inadecuada. Desgaste de los neumáticos. Desgaste en el centro y una presión no adaptada a la utilización. Se identifica por un desgaste más pronunciado en el centro de la banda de rodamiento. Se aconseja la supervisión de las presiones de inflado en frío según recomendaciones del fabricante. Desgaste en los talones. Las causas probables son debido a una presión de inflado insuficiente, bajo inflado y utilización en sobrecarga. Se identifica por tener un desgaste más acusado en los talones de la banda de rodamiento. Se aconseja el cuidado de las presiones de inflado en frío y adaptarlas a las condiciones de utilización, respetando las capacidades de carga máxima por neumático y eliminando las posibles fugas de aire. Desgaste anormal rápido. Un desgaste anormal rápido en uno de los lados del neumático es probablemente debido a un paralelismo incorrecto entre los neumáticos traseros. Se identifica por las estrías visibles en la banda de rodamiento. Se recomienda el control y la corrección de la alineación de los neumáticos. En la corrección hay que tener en cuenta la forma de desgaste y las características propias del vehículo. Se deberán verificar también los órganos de suspensión y de dirección. Seguridad pasiva. La seguridad pasiva busca reducir al mínimo los daños que se pueden producir cuando el accidente es inevitable. Comprende cinturones de seguridad y apoyacabezas, columna de dirección articulada colapsable, airbag, volante de absorción de energía, pedalera colapsable, interior del habitáculo, asientos, depósito de combustible, cristales y limpiaparabrisas, cableado y elementos eléctricos, chasis y carrocería, silla portabebé. El cinturón de seguridad. En la Argentina se estableció la obligación de usar cinturón de seguridad porque es uno de los dispositivos más eficaces para evitar lesiones o disminuirlas en los accidentes de tránsito. Evita ser lanzado hacia adelante, lo que haría que el cuerpo choque contra el parabrisas o el volante. Condiciones para los cinturones de seguridad. Los cinturones de los asientos delanteros deben ser de 3 puntos de sujeción, es decir, una combinación de cinturones abdominal y diagonal, y deberán contar con hebillas de seguridad con un botón de apertura rápida. Es conveniente que los cinturones de seguridad de los asientos traseros sean del mismo tipo que los delanteros, de 3 puntos. En muchos vehículos, cubren solamente la cintura de los pasajeros. Precauciones. El cinturón de seguridad y el airbag son dispositivos que se crearon para funcionar de manera complementaria. En consecuencia, si los ocupantes no hacen uso del cinturón, el inflado de la bolsa de aire puede incluso resultar peligroso. No transportar en el habitáculo elementos que al deslizarse golpeen el lugar de ubicación del airbag. No ubicar portabebés, silla de bebés o niños en asientos protegidos por airbag. Dejar más de 25 centímetros de separación entre el pecho del conductor y el volante. Importancia del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad protege al individuo, porque al retenerlo en el asiento disminuye las consecuencias del choque, y aunque resulte lesionado, las lesiones serán mucho menores que si su cuerpo suelto comienza a golpear en el interior del vehículo. Al viajar dentro de un vehículo, sus ocupantes también viajan a la misma velocidad. En un choque,
el vehículo se detiene violentamente y sus ocupantes siguen desplazándose a la misma velocidad con la que viajaban, hasta que se estrellan contra el tablero, el volante o entre sí. Los órganos del cuerpo de los ocupantes también chocan entre sí dentro del cuerpo, con peligro de producirse lesiones internas. Reducción de lesiones por uso del cinturón de seguridad. Relación conductor-pasajero. Lesiones al cerebro, 33% y 56%. Fracturas de cráneo, 18% y 18%. Heridas faciales, 45% y 64%. Lesiones a los ojos, 38% y 40%. Fracturas faciales, 6% y 6%. Lesiones a los pulmones, 33% y 58%. Precauciones y consejos. Colocar asiento y respaldo en posición vertical que resulte cómoda para el conductor. Cada asiento y cinturón son para uso de una sola persona. Adultos y niños deben aprender a usar correctamente el cinturón de seguridad y solicitar a los acompañantes que también lo usen. También es necesario revisar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Uso correcto del cinturón de seguridad. La correa del cinturón se debe pasar entre la base del cuello y el hombro. Debe estar firme, pero no apretar. Se debe enganchar el dispositivo del costado del asiento. Las correas del cinturón deben tener deslizamiento suave, no deben torcerse y frotarse con elementos rígidos. El cinturón no debe salirse del dispositivo del costado del asiento. Si no se engancha, el cinturón no cumple su función. Uso incorrecto del cinturón de seguridad. Llevarlo flojo o suelto. Pasarlo por debajo del brazo. Transportar niños en las rodillas. Compartir el cinturón con niños. Inclinar en demasía el respaldo del asiento hacia atrás, ya que frente a un impacto podría deslizarse la persona por debajo del cinturón. Efecto submarino. Apoyacabezas. El apoyacabezas es un elemento de seguridad que fue incorporado a los vehículos hace medio siglo atrás como un elemento de confort. La creciente violencia de los accidentes llevó a comprobar que protegía a los tripulantes de sufrir lesiones cervicales y por ello, varios países comenzaron a reglamentar su uso obligatorio. En Argentina, en la década del 90, se dispuso la obligación de usarlo. El efecto latigazo. En los siniestros de automóviles, a efectos de proteger de lesiones cervicales a los tripulantes de un vehículo, es necesario controlar el desplazamiento de la cabeza en relación con la columna vertebral. El apoyacabezas tiene por objetivo disminuir los riesgos de lesiones en las vértebras del cuello en los accidentes de tránsito y en lo que se denomina efecto latigazo. El efecto latigazo en un accidente de automóviles consiste en: si el vehículo es impactado de atrás, el tórax se desplaza hacia adelante violentamente. La cabeza inicialmente no acompaña al tórax en este movimiento. Surge un violento movimiento de la cabeza hacia atrás en relación al tórax que va hacia adelante. Luego la cabeza se desplaza hacia adelante violentamente. Si el vehículo es impactado de frente, al detenerse el auto por el impacto, la cabeza tiende a seguir el movimiento que transfería el vehículo. La cabeza se desplaza violentamente hacia adelante. Luego la cabeza se mueve violentamente hacia atrás. Este movimiento efectuado por la cabeza produce lesiones en las vértebras cervicales que se ven afectadas por el movimiento que lleva a la cabeza a un ángulo de flexión extremo con mucha violencia. El apoyacabezas, bien colocado, retiene la cabeza y evita el movimiento de flexión extremo, contribuyendo a la excepción de resultados lesivos para las vértebras cervicales. Uso correcto del apoyacabezas. Altura correcta. El borde del apoyacabezas
debe situarse entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. De esta manera, en caso de colisión, retendrá la cabeza evitando el efecto latigazo. Distancia correcta. Debe ubicarse a una distancia que permita mantener alineado el cuello con la columna vertebral. La distancia entre el apoyacabezas y la nuca del usuario no debe ser mayor a 5 centímetros, evitando así una flexión extrema en caso de choque. Sin movimiento. El dispositivo debe estar sujeto a la estructura del asiento, particularmente en dispositivos desmontables, sin movimiento. Uso incorrecto del apoyacabezas. Altura incorrecta. Muy bajo. La parte saliente queda a la altura del cuello del usuario. Altura incorrecta. Muy arriba. Se da en caso de usuarios de dimensiones pequeñas, en los que la parte saliente del dispositivo permanece por encima de la nuca. Muy atrasados en relación con la posición de la cabeza. Tipos de apoyacabezas. Desmontables. No forman parte de la estructura del asiento y pueden desmontarse. Por tener movimiento, necesitan ser ajustados en la altura adecuada para su uso. Fijos. Vienen de fábrica como un elemento que integra la estructura de la butaca, asiento, y no pueden removerse. Como ya integran el asiento, no necesitan ajustarse, calibrarse. En este caso, el fabricante calibra la altura y distancias teniendo en cuenta un usuario de dimensiones medias. Columna de dirección articulada colapsable. Esta columna se encuentra integrada por tubos telescópicos situados en las partes mencionadas, que logran absorber el desplazamiento del volante hacia el pecho del conductor. La finalidad de este sistema es evitar el retroceso de la columna de dirección, en caso de choque frontal, impidiendo que el volante cause lesión alguna. El tramo inferior es de tipo colapsable que permite mantener fija la posición del volante. Airbag. La elevada cantidad de accidentes ha llevado a la industria automotriz a mejorar sus dispositivos de seguridad y a introducir otros nuevos que disminuyan las lesiones y los fallecimientos en accidentes de tránsito. La acción del airbag disminuye los efectos que tiene la enorme fuerza de desaceleración sobre los ocupantes del vehículo, amortiguando el golpe contra el volante, tablero o asientos delanteros. Airbag en acción. Dado que es un dispositivo de seguridad pasiva porque no se encuentra activado constantemente, actúa solo en el momento de un impacto. Se acciona al chocar a unos 18 km por hora con un objeto indeformable o a 45 km por hora contra un obstáculo deformable. El detector produce un impulso eléctrico. Se encienden unas pastillas de un generador de gas. Al encender el combustible sólido del generador ocurre una reacción química. El combustible explota, expansión violenta en milésimas de segundos, y produce gas nitrógeno en cantidad y presión suficiente como para inflar la bolsa en 20 centésimas de segundo. El proceso antes descrito dura aproximadamente unas 70 milésimas de segundo. Inmediatamente después del inflado instantáneo, el gas se escapa por unos orificios pequeños que tiene la bolsa, permitiendo la movilidad de los ocupantes del vehículo. Volante con absorción de energía. Como medida de seguridad, se emplea el volante con absorción de energía, que está estudiado sin zonas rígidas y estructura deformable. La corona del volante y los radios son amplios y redondeados, cubiertos por un material deformable que no produce astillas. Pedalera colapsable. Minimiza los daños en las extremidades inferiores del conductor en caso de colisión frontal. Interior del habitáculo. En lo que respecta al interior, es importante que si algún pasajero se ve desplazado en caso de impacto, no se golpee contra ningún elemento que le produzca daños. Para ello, se deben poseer revestimientos interiores que protejan, y también se estudia la forma y posición de tableros, palanca de cambios, asientos
volante, etc. Los asientos están formados por el respaldo y la banqueta y constituidas por piezas de acero unidas entre sí por medio de soldaduras de puntos de resistencia, mig-mag, tornillos y articulaciones. En caso de colisión, el asiento debe soportar la carga de los pasajeros y los cinturones de seguridad que están fijados a la estructura, así como cualquier esfuerzo transmitido desde la parte trasera. En la estructura están alojados todos los mecanismos de ajuste, airbag, cinturón de seguridad, acolchado y revestimientos. Un buen asiento debe evitar que durante un choque la persona se deslice hacia abajo y adelante, ya que esto regularmente provoca lesiones abdominales a los ocupantes. Para evitarlo, la banqueta y el acolchado de los asientos están diseñados con un ángulo determinado. Depósito de combustible. Módulo trasero. El objetivo de este depósito es amortiguar la energía en forma de deformaciones en caso de impacto. Esta parte del vehículo está diseñada para deformarse de un modo programado, distribuyendo sus cargas entre los largueros y montantes traseros, de modo que se propaguen las fuerzas de un modo uniforme, protegiendo el habitáculo y el depósito de combustible. Cristales y limpiaparabrisas. El compuesto del cristal parabrisas está preparado para que, en caso de accidente, no salten astillas que puedan dañar a los pasajeros del vehículo. En cambio, las ventanillas laterales, que son más débiles y pueden romperse, son las salidas si en caso de vuelco las puertas quedasen bloqueadas. Cristales pegados. Tanto el parabrisas como la luneta son montados a la carrocería con un fuerte pegamento. Los objetivos son, por un lado, hacer trabajar a los cristales como parte integrante de la carrocería, dándole a esta mayor rigidez. Por el otro, evitar que, en caso de choque o vuelco, los ocupantes no atados puedan salir despedidos. En accidentología, las estadísticas demuestran que es más probable lesionarse seriamente y hasta morir si se es despedido del vehículo. Cristales laminados. Estos cristales, utilizados en parabrisas y luneta, son construidos en forma de sándwich. Entre dos cristales se encuentra pegado un film de material sintético elástico y, por supuesto, transparente. Y en caso de recibir un impacto, por ejemplo de una piedra, no se perderá la visión, como ocurre en el caso de los vidrios templados. Se trituran. Antes de emprender un viaje, limpiar a fondo el parabrisas y las escobillas y tener el depósito limpiador con desengrasante. También se deben limpiar los conductos y los surtidores de agua para evitar la insuficiencia de la salida del agua y la obstrucción de los conductos. Cableado y elementos eléctricos. En la actualidad, existe un sistema de conexiones electrónicas para evitar la utilización de gran cantidad de cables dentro del vehículo. Este sistema se denomina multiplexado y permite conducir por un único cable varias informaciones codificadas y tratadas informáticamente para activar la función deseada. Además, pueden integrarse todos los sistemas electrónicos del automóvil: gestión de motor, inyección y encendido, transmisión, caja automática, control de tracción, control de aceleración y ABS, confort, climatización, audio, informaciones, comunicaciones y navegación, seguridad, airbag, pretensores, inmovilizador y alarmas, dirección y suspensión, chasis y carrocería. En ambos casos, existen zonas que absorben la energía en caso de un impacto. Si se produce un choque frontal, se acomoda el motor para que no se introduzca en el automóvil. Carrocería con deformación programada. Actualmente los automóviles son diseñados y construidos para que, tanto en caso de colisión delantera como trasera, su carrocería se deforme amortiguando para los pasajeros las consecuencias que podrían sobrevenir por una brusca desaceleración. Sin embargo, esta supuesta debilidad por la parte delantera y trasera de la carrocería no se corresponde con el habitáculo, el cual es todo lo rígido que pueda lograrse para evitar deformaciones que durante un vuelco puedan aplastar a los ocupantes.
Silla portabebé. Si un bebé viaja en el asiento delantero, queda más expuesto a lesiones que si viaja en el asiento trasero. Los niños y bebés siempre deben viajar en el asiento trasero del vehículo. Para proporcionarle protección adecuada, se debe tener en cuenta su edad y dimensiones físicas. Igual que los bebés, los niños no deben viajar en las rodillas del conductor o pasajero. Tampoco deben compartir cinturón de seguridad con otro niño o adulto. Los niños de hasta 6 años, depende de sus dimensiones físicas, deben viajar en el asiento trasero del vehículo, si es posible con silla de seguridad y con las mismas disposiciones que se indican para los bebés. Si una silla no tiene cinturón de seguridad, no cumple ninguna función de protección. En ese caso, el niño debe usar el cinturón de seguridad del vehículo. Si es de baja estatura y el cinturón no alcanza a cubrirlo adecuadamente, se debe usar una almohada. Aproximadamente a los 12 años, siempre tener en cuenta las dimensiones físicas, el niño puede viajar en el asiento delantero usando el cinturón de seguridad. Seguridad preventiva. La seguridad preventiva depende del conjunto de soluciones técnicas y del contenido de elementos que hacen distendida la vida a bordo del vehículo. Dispositivos que comprende: la visibilidad, la amplitud de la superficie acristalada, extendida al mayor perímetro posible del vehículo, así como espejos retrovisores, limpialunetas y limpiaparabrisas, permiten un mejor dominio de la carretera y facilitan las maniobras incluso en condiciones atmosféricas desfavorables. Confort y ergonomía. La amplitud en el interior del automóvil, los mandos fáciles de accionar y leer, así como la marcha silenciosa, insonorización, favorecen la concentración en la conducción y hacen más relajados los viajes. Los colores claros en el interior otorgan la sensación de un entorno luminoso y acogedor. En cuanto a los respaldos, los óptimos son los que ofrecen una variación amplia en cuanto a regulaciones que se adapten a las necesidades específicas de todas las tallas de los conductores. Por otro lado, se recomienda que los comandantes del automóvil se encuentren en una posición ergonómica para acceder a ellos fácilmente y posean una iluminación precisa para permitir la concentración en la carretera, sobre todo en conducción nocturna. Finalmente, el nivel sonoro acústico debe ser acorde y articulado para permitir comunicarse con los compañeros de viaje sin elevar excesivamente el volumen de la voz. Climatización. La temperatura y la humedad dentro de los automóviles contribuyen considerablemente para lograr las condiciones de un viaje placentero. Por este motivo, un buen sistema de climatización que en cualquier estación del año permita mantener los valores de temperatura dentro de los límites ideales para el cuerpo humano, contribuirá de manera importante en la seguridad preventiva, logrando el bienestar del conductor y de los pasajeros. Mantenimiento y revisación general del vehículo. La revisación regular del vehículo no solo contribuye con el mantenimiento del mismo, lo que beneficia su valor, sino también posibilita la detección de fallas, roturas o deterioros que podrían derivar en accidentes. La mayor parte de estas revisaciones pueden llevarse a cabo por el dueño del auto sin necesidad de gastos, pero las mismas no sustituyen a las inspecciones efectuadas por personal calificado. Aprender a realizar un buen mantenimiento al vehículo es velar no solo por la vida útil del auto, sino también por la seguridad propia y de los demás. Revisar semanalmente el nivel de agua del radiador. No quitar el tapón de presión cuando el motor se encuentra todavía caliente. Revisar aceite mensualmente. Extraer la varilla y limpiarla. Insertarla y extraerla otra vez. Si el nivel es bajo, añadir aceite. Cambiar el filtro de aceite cada vez que se realice el cambio del mismo. Mensualmente, revisar líquido de frenos. Si necesita líquido, añadir lo necesario. No agregar más de la línea de marca establecida en el depósito. Revisar el sistema, buscando escapes o pérdidas de líquido de frenos. Revisar depósito de agua del limpiaparabrisas y mantenerlo lleno. En caso de zonas frías,
Controlar si el depósito tiene el agua escarchada o congelada. Examinar correas y conductos de goma mensualmente. Cambiar las correas desgastadas, deterioradas o picadas. Las correas deben estar siempre tensas. Algunos vehículos poseen tensores de correas y no necesitan ser ajustados. Cambiar los conductos de goma deteriorados, rotos o quebradizos y estirar las abrazaderas. Revisar el filtro de aire cada 2 meses. Renovarlo en caso de encontrarse con suciedad. Revisar la batería en cada cambio de aceite. Los cables deben estar conectados de forma segura y libre de corrosión en los bornes. Añadir solamente agua destilada en las partes que la necesiten. Mantener limpios los limpiaparabrisas. Cambiarlos regularmente evitando que se endurezcan, se agrieten o se gasten. Verificar regularmente el funcionamiento de las luces del vehículo. Luces de frenos, intermitentes, luces de emergencia, altas y bajas. Revisar mensualmente las ruedas y la presión. Deben estar infladas con la presión correcta. Inspeccionar que no tengan cortes o presenten desgastes. Es conveniente rotar las ruedas. Verificar si debajo del auto se presentan piezas oxidadas o picadas. Caño de escape, tanque, silenciador, caños u otras partes. Y cambiar o arreglar las partes afectadas. Revisar los amortiguadores. Verificar si tienen pérdidas. Apoyarse sobre el vehículo y presionarlo hacia abajo comprobando cómo trabajan. Revisión técnica obligatoria. RTO. Solo los talleres habilitados serán los encargados de realizar la revisión técnica obligatoria. RTO. Los mismos funcionarán bajo la dirección de un responsable. Ingeniero matriculado con conocimientos relacionados en la materia. La función de los talleres será constatar mediante la revisión a realizar el estado general del vehículo, evaluando los riesgos que pudieran ocasionar en la vía pública, sea por su mal funcionamiento o por las deficiencias y o desgastes de partes útiles del mismo. La revisión se deberá efectuar siempre en un mismo establecimiento y en un solo acto. El taller de revisión técnica tiene un sistema de registro de revisiones que se utilizará para asentar las verificaciones realizadas, el resultado de las mismas y de corresponder el motivo de rechazo. Validez del certificado de revisión técnica obligatoria. Vehículos particulares. Los vehículos particulares 0 kilómetro tendrán un plazo máximo de gracia de 36 meses, contados a partir de su fecha de patentamiento, para realizar su primera RTO. Vehículos particulares con menos de 7 años de antigüedad desde patentamiento inicial. La RTO tendrá un plazo de 24 meses contados a partir de la fecha de su revisión anterior. Vehículos particulares con más de 7 años de antigüedad desde patentamiento inicial. El plazo de vigencia de la RTO será de 12 meses, también contados de la misma forma precedentemente enunciada. Vehículos de uso no particular. Deberán realizar la revisión técnica obligatoria en un plazo que nunca excederá los 12 meses desde su patentamiento inicial. Vehículos propulsados a gas natural. En este caso, se deberá acreditar mediante la exhibición de la oblea correspondiente el cumplimiento de las revisiones, verificaciones o requisitos exigidos legalmente por el Ente Nacional Regular del Gas. Calificación de resultados de la RTO. Después de realizarse la RTO, la autoridad responsable se expedirá conforme 3 grados de calificación. Apto. Significa que el vehículo no presenta deficiencias o las mismas no inciden sobre los aspectos de seguridad para circular en la vía pública. Condicional. Denota deficiencias que exigen una nueva inspección. En este caso, debemos diferenciar según: los vehículos que sean de carácter particular tendrán un plazo máximo de 60 días para realizar la nueva inspección. Los vehículos que no sean de carácter particular tendrán un plazo máximo de 30 días para realizar la reinspección, intervalo durante el cual no podrán prestar servicios de transporte.
Los aspectos a controlar en la nueva inspección serán aquellos que presentaron deficiencias en la primera oportunidad. Rechazado. Impedirá al vehículo circular por la vía pública. Exigirá una nueva inspección técnica total de la unidad. Vehículos que hayan sufrido siniestros. Los vehículos que hayan sufrido cualquier tipo de siniestros deberán revalidar el certificado de revisión técnica. Pero si se trata de vehículos que padezcan un evidente deterioro de los elementos de seguridad, frenos, dirección, tren delantero, partes estructurales del chasis o carrocería, el certificado perderá su vigencia. En este último caso, una vez reparado el vehículo, se deberá realizar una revisión.